A ver, Tony Luis dice, buena esa de usar plaquitas de colores para lo del balance de color. Como estudiante de diseño ahora lo necesito. No como estudiante de diseño. Esto no es una plaquita de color. Se llama una color card. Y en general son más grandes y se usa concretamente para vídeo y para fotografía. Es decir, tú utilizas esto y luego los programas de edición de vídeo tienen una función para empatar todos estos colores y por lo tanto equilibrar el color de la imagen, hacer la corrección de color del vídeo, y se puede hacer también en fotografía. Photoshop no tiene uno de estos, pero DaVinci Resolve, que es lo que yo uso para editar, por ejemplo, tiene una función donde directamente tú te acercas a esta plaquita, invocas esa función y le acomodas la rejilla para que corresponda a la rejilla de colores de la color card, y entonces pues puedes tener un mejor control sobre el color de tu vídeo, porque el problema con el color del vídeo es grande. Pero hay varios sistemas para el balance de color, acordándonos de que una cosa es el balance de color y otra cosa es el color grading. Es decir, el ambiente de color que le das tú a tus imágenes, tanto fotográficas como de vídeo. Es decir, no se vas a dar colores exactos siempre a la temperatura de 6500 grados Kelvin, sino que a veces vas a querer tener una imagen más fría o más cálida o más morada para generar una sensación, o más verde incluso. Hay películas enteras que son en azul verdoso, que está hecho el color grading, no sé cómo se diga en español, lo siento, la gradación de color debe ser, independientemente del balance de color. Tú balanceaste para los 6500 de la luz de día, vale, pero luego mueves el color de toda la película o de todo el vídeo, de todas tus fotografías, para que se corresponda más al mensaje que quieres dar.